En todas partes existen personas inescrupulosas, personas que se aprovechan de las vulnerabilidades de las demás para lucrarse. Por lo general, estas personas vulnerables lo son ya sea por su clase económica, su condición y su educación. Y gracias a su poca educación financiera, son capaces de vender literalmente su alma al diablo para salir de un apuro, sin saber que lo que puedan estar firmando es literalmente una condena. Esta es justamente la historia que nos trae Roberto, donde nos relata las penurias que tuvo que pasar por una mala decisión que tomó su padre. Escuchémoslo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Roberto. Soy de Buenos Aires, Argentina. Llevo en el negocio del transporte desde hace mucho tiempo, más de 10 años. Inicié con un camión que heredé de mi padre, así que, como podrán suponer, era un vehículo bastante viejo, pero no obstante muy confiable. Mi padre quería mucho a su profesión, y sobre todo a su camión. Él lo compró en la década de los 80 con mucho esfuerzo, y siempre decía que gracias a ese viejo camión, nuestra familia había podido comer y había conseguido darnos un techo donde dormir. Cuidaba muchísimo a su camión. Siempre se lo veía reluciente, sin una mancha de barro. Y el interior siempre estaba limpio, olía muy fresco, pues mi padre lo lavaba con frecuencia. La verdad es que daba mucho subirse al camión de mi padre. Incluso cuando él se enfermó, continuaba cuidándolo con excesivo esmero. Mi madre, estoy seguro, estaba celosa de aquel camión. Puede que mi afirmación resulte una exageración, pero realmente era así. Ella siempre decía que mi padre le prestaba más atención al camión que a ella misma o que a su familia entera. En el año 2011, mi padre murió. Él había tenido un infarto algunos años antes. Los médicos le habían dicho que debía cuidarse, que debía alimentarse mejor y hacer ejercicio. Pero mi padre nunca les prestó atención. Él siguió pasando gran parte de sus días arriba del camión, imposibilitado de hacer cualquier tipo de ejercicio, y comiendo las comidas chatarras que servían en los restaurantes de paso. Precisamente, él murió sobre su querido camión. Pero incluso en sus últimos momentos se aseguró de no hacerle daño, pues cuando él se sintió mal y comenzó a sufrir dolor en el pecho, hizo un último esfuerzo para frenar el vehículo y estacionarlo en un lugar seguro. Luego llamó a la ambulancia, pero ya era tarde. Minutos después, él murió sentado sobre el asiento. La ambulancia llegó unos 15 minutos después y lo encontró aferrado con ambas manos al volante y con la cabeza caída sobre su pecho. Como quien diría la gente, murió haciendo lo que más le gustaba, o al menos lo que consideraba su pasión. A nosotros, por supuesto, nos entristeció mucho la noticia. Mi padre, si bien era un sujeto distante al que apenas veíamos debido a su oficio, era un hombre entrañable, gruñón, pero en el fondo cariñoso. Siempre nos traía regalos de sus viajes, y aunque dispensó mayor cariño a su camión que a nosotros, tampoco es como si nos hubiera tratado mal. Él nos hizo feliz siempre que pudo. Yo en aquel entonces estudiaba sin mucho entusiasmo en la Universidad de Buenos Aires una carrera que no tenía mucho futuro laboral. Mi padre nunca me dijo nada al respecto, pero yo sé que no aprobaba mi decisión de estudiar esa rama del conocimiento. Él soñaba con que yo fuera ingeniero, médico o abogado, pero lamentablemente no pude cumplir con sus deseos. Algunos meses después de la muerte de mi padre, me enamoré perdidamente de una de mis compañeras de la universidad. Ella increíblemente también se enamoró de mí. En poco tiempo éramos novios y nos fuimos a vivir juntos. El problema era que yo no tenía trabajo y mis ingresos eran bastante escasos, pues provenían de lo que me daba mi madre correspondiente a la pensión de mi padre. Ahí supe que tendría que trabajar de algo si quería formar mi propia familia. Entonces pensé en lo más obvio, en iniciar mi propia trayectoria como camionero utilizando el camión que había dejado mi padre. Desde su muerte,
El vehículo había quedado en un galpón que mi padre tenía afuera de la ciudad. Mi madre pensaba vender ambas cosas. Sin embargo, yo la convencí de que me diera el camión en alquiler y yo pagaría todos los meses su parte. Ella aceptó, aunque la idea no le agradó demasiado. Ella no quería que fuera camionero como su esposo. No quería que estuviera ausente durante largos días y que pasara mi vida alrededor de ese vehículo. Pero yo la convencí de que solo sería por las noches, o al menos, hasta conseguir un título y encontrar un trabajo que me pagara mejor. Ella aceptó a regañadientes, aunque creo que en el fondo sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Fui a buscar el camión una tarde de verano. Yo pensaba limpiar el vehículo y verificar las cosas básicas de mecánica, pues mi padre me había enseñado a hacerlo. El galpón estaba oscuro y olía a grasa. Cuando vi el camión lleno de polvo y cagadas de paloma, me entró la nostalgia y me eché a llorar. Mi padre nunca había tenido el camión así. Siempre había estado impoluto, pero ver el camión de aquella manera fue como una representación de su muerte. Decidí limpiarlo esa misma tarde. En el lugar había algunas cubetas y un grifo que sacaba agua de un pozo. Llené los baldes y comencé con el morro del camión, que había acumulado mucho polvo y cagadas de pájaros que anidaban entre las vigas del techo. En un momento me incliné para humedecer el trapo en el agua. Entonces, de reojo, creí ver que había alguien dentro del camión, como una cara pegada al parabrisas. Miré rápidamente hacia el lugar, pero no había nada. Seguí con la tarea de limpieza pensando que solo había visto una sombra. Pero minutos después, volvió a ocurrir lo mismo. Otra vez, aquella cara pegada al parabrisas. Yo supe que no era mi padre, pues hubiese podido reconocerlo de inmediato. Mi padre siempre fue un hombre gordo y de cara ancha y mofletes enrojecidos. Esta, en cambio, era una cara larga, como de aspecto demacrado. Retrocedí un par de pasos y luego, de un impulso, me abalancé sobre la puerta del camión y la abrí bruscamente, gritando algo que ya no recuerdo. Creo que estaba creyendo que alguien había ingresado al galpón durante nuestra ausencia y quizás ahora vivía dentro del camión. En la ciudad donde vivo hay muchos casos de esos, pues hay demasiada gente que no tiene acceso a la vivienda. Entonces se meten en donde sea para poder dormir, dentro de casas abandonadas, en iglesias o incluso dentro de contenedores. Ingresé al camión y busqué al intruso, pero un rápido vistazo me hizo dar cuenta de que allí no había nadie. Mi padre había puesto una litera en la parte trasera de la cabina. Allí, él descansaba durante los viajes largos. Levanté la litera por si aquel supuesto intruso se había escondido debajo, pero tampoco había nada. Algo aturdido y confundido, me bajé del camión y cerré la puerta. Miré a mi alrededor. El galpón no era muy grande y no había demasiados sitios donde esconderse. Había unas estanterías que mi padre utilizaba para guardar sus herramientas, un cofre de hierro, un mueble viejo y no mucho más. De repente, ya no me apetecía seguir limpiando el camión. Solamente quería salir de allí, pues el sitio me parecía asfixiante, demasiado oscuro a pesar de que afuera aún era plena luz del día. Dejé la tarea a medio hacer y me fui. Esa noche no pude dormir muy bien. No le conté de aquel incidente ni a mi novia ni a mi madre, pues ellas eran muy impresionables. Y además, mi madre aún seguía muy triste por la muerte de mi padre. Al día siguiente, decidí no dejarme asustar por una sombra que quizás solo existía en mi imaginación. Regresé más que decidido a terminar de lavar el vehículo de mi padre. Durante 30 minutos, me dediqué a pasar agua jabonosa y un trapo húmedo sobre la carrocería. En 30 minutos no vi nada. Sin embargo, al cabo de un tiempo, volví a sentir esa sensación de claustrofobia. Era como estar en un lugar asfixiante. De un impulso, me acerqué a la puerta del camión y la abrí.
Quedé paralizado observando lo que había dentro. Durante unos segundos mi cerebro no pareció entender lo que estaba viendo y se negó a aceptar aquella realidad, porque sentado en el asiento del conductor había un hombre muy delgado y pálido, con cejas gruesas y encanecidas. Vestía de forma elegante, aunque sus piernas esqueléticas se notaban debajo del pantalón de vestir. El hombre tenía uno de sus delgados brazos apoyado sobre el volante. En ningún momento me miró, solo miraba hacia adelante, como si se encontrara conduciendo el vehículo a través de una carretera que le demandaba toda su atención. Lo peor de todo era el olor que emitía, olor a podrido, un olor intenso y repugnante. Parecía emanar de cada uno de sus poros y de su boca entreabierta. Con el cuerpo todo tembloroso, muy lentamente, retrocedí y cerré la puerta. Intenté hacerlo todo con el menor ruido posible. Sin embargo, cuando la puerta chocó contra el marco, fue inevitable que hiciera un sonido. Entonces, aquel hombre giró su cabeza hacia mí y lanzó un grito mudo. Inmediatamente solté el balde que tenía en la mano y corrí hacia afuera del galpón. Las piernas me pesaban, parecían como de goma, y mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Afuera era un día luminoso y brillante, y me resultaba casi imposible de creer que unos segundos antes había visto aquel aparecido dentro del camión, porque yo no tuve dudas en ningún momento de que aquel hombre no estaba vivo, sino que era algún tipo de espíritu o demonio, o algo así. Yo había llegado al lugar en motocicleta, me subí a ella y arranqué rápidamente, intentando huir, pero en el apuro puse mal los cambios y el motor se apagó. Del escape salió un humo blanco. Yo estaba a solo unos 5 metros de la puerta del galpón, que había dejado parcialmente cerrada, y estaba de espaldas a ella. En el día silencioso, escuché el crujido de los goznes de aquella puerta que se estaba abriendo. Yo no quise darme la vuelta para ver, solo comencé a rezar en voz baja y me alejé empujando la motocicleta. Pronto, escuché pasos detrás de mí. Entonces empujé la motocicleta y me subí sobre ella a tiempo, volviéndola a poner en marcha. El motor dio como un tosido y luego arrancó, pero antes de poder acelerar, sentí que una mano fría me tocaba el cuello. Aceleré a fondo, dejando aquel galpón atrás. Circulé rápidamente por el camino hasta llegar al departamento que alquilábamos con mi novia. Ella me vio muy pálido y desencajado, y me preguntó qué había sucedido, pero yo, por algún motivo, decidí mentirle. Le dije que en el camino de regreso había visto una serpiente que había estado a punto de morderme. A ella la situación le causó gracia, pero como yo no la secundaba en la risa, se calló, y creo que en ese momento se dio cuenta de que estaba mintiéndole. Durante la noche yo apenas dormí. Pensaba en lo que había visto, y también me preocupaba que había dejado la puerta abierta del galpón, y cualquiera podía entrar y saquear las herramientas valiosas que allí había. Pensé que no podía hacerle eso a mi padre. De alguna forma, algo malo había entrado a aquel lugar y dormía dentro del camión. Pero yo tenía que combatirlo y sacarlo de ahí. Pensé en todas esas cosas aquella noche mientras mi novia dormía a mi lado. Cerca de las 3 de la mañana, creo que me dormí un poco. Me despertó una mano que me sacudía por el hombro. Yo me incorporé rápidamente asustado, pensando que era aquel hombre pálido que había visto en el galpón de mi padre. Pero no era él, sino mi novia. Miré el reloj sobre la mesita de la luz, las 3:45 de la mañana. Mi novia en la penumbra parecía muy asustada. Yo le pregunté qué le pasaba, y ella, sin poder hablar,
Me señaló hacia un rincón de la habitación. Allí yo siempre dejo una silla donde pongo la ropa que me voy a poner al día siguiente. Siempre la dejo cerca de un rincón para que no molestase. Miré hacia el lugar y vi que sobre aquella silla se encontraba sentado aquel hombre pálido. Tenía ambas manos sobre las rodillas y me observaba fijamente sin mover un solo músculo. Mi novia se pegó a mí, abrazándome fuertemente, y entre lágrimas me preguntó quién era ese hombre y qué quería de mí. Ella se había dado cuenta, al igual que yo, de que aquella cosa no estaba viva y que no tenía intenciones benignas. El cuerpo de mi novia temblaba salvajemente. Yo le dije que no sabía. Entonces ella, que siempre fue muy inteligente, me preguntó: ¿fue eso lo que viste en el galpón de tu padre? ¿Era eso por lo que volviste tan asustado? Tuve que reconocer que sí. Todo esto lo hablamos entre susurros, mientras aquel hombre se encontraba a pocos metros de nuestra cama. Mi novia extendió el brazo hacia su mesita de luz y yo le pregunté qué estaba haciendo. Ella no me respondió, pero al cabo de unos segundos, de su cajón, sacó un rosario y comenzó a rezar. Entonces, ocurrió algo. El hombre giró lentamente la cabeza hacia ella y luego se incorporó en la silla. Mi novia gritó. Yo la abracé como intentando protegerla. Quedamos abrazados el uno al otro con los ojos cerrados por el miedo. Yo esperé unos segundos y cuando volví a abrirlos, aquella cosa, aquel hombre, si es que realmente era un hombre, ya no estaba. Luego de ese episodio nocturno, los dos quedamos muy susceptibles. Mi novia lloraba a cada rato y decía que quería mudarse de aquel lugar y que ya no quería volver a dormir en el dormitorio. Yo al día siguiente, juntando todo el coraje que pude, regresé al galpón y cerré la puerta. El lugar, como siempre, estaba silencioso y desde el interior parecía surgir una oscuridad muy intensa que contrastaba con la luz brillante del exterior. Ingenuamente pensé que cerrando aquella puerta, el hombre que vivía allí dentro quedaría encerrado. Sin embargo, a la noche siguiente volví a verlo. Estaba parado en el jardín, observando por la ventana. Mi novia no llegó a verlo, pues ella estaba durmiendo en el living, ya que no quería regresar al dormitorio. Esa misma noche me di cuenta de algo. Me había salido una roncha o un sarpullido en el brazo derecho. Pensé que podía ser una alergia o quizás algún síntoma del estrés por los momentos que estaba pasando. En la mañana siguiente, la situación había empeorado. El sarpullido se había extendido por todo mi brazo hasta mi hombro. Fui al médico. El médico me recetó corticoides. Sin embargo, la situación no mejoraba. Mi otro brazo también estaba cubierto de aquellas dolorosas ronchas. Cerca del atardecer, mi pecho se había cubierto de esas ronchas y, para mi temor, comencé a sentir como que me fallaba la respiración. Temí que me internaran o algo así. Mi novia estaba muy asustada y quería llevarme al hospital, pero yo me negaba. Ella llamó a escondidas a mi madre, quien se apareció esa misma noche. Al verme así, me regañó. Dijo que tenía fiebre e intentó llevarme al hospital. No, mamá, le dije. Esto no es una enfermedad común y corriente. Esto tiene que ver con lo que vi en el camión de papá. ¿De qué estás hablando, hijo?, preguntó ella, retrocediendo levemente. Mi novia intervino y le explicó lo que habíamos visto las otras noches. Yo agregué que había visto aquello por primera vez, unos 5 días atrás, justo sobre el camión de mi padre, y desde entonces las cosas se habían puesto muy extrañas. Mi madre había empezado a palidecer. Lanzó una exclamación y sus piernas se aflojaron. Por suerte, mi novia la sujetó justo a tiempo y le lanzó una silla donde mi madre se sentó.
Mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Tu padre, dijo ella entre susurros ahogados. Yo sabía que tarde o temprano pagaríamos por ello. Tu padre siempre fue muy ingenuo y pensó que se saldría con la suya. Mamá, ¿pero de qué estás hablando?, le pregunté. Es una historia vieja, dijo ella mientras tomaba un vaso de agua que mi novia le había alcanzado. Yo sabía que aquel hombre tenía algo malo, pero tu padre estaba hipnotizado con tu camión y nunca me escuchó. ¿Es que tú conoces a ese hombre pálido?, le pregunté. ¿Quién era él? Mi madre entonces me explicó. Tu padre quería comprar ese camión. Era el gran sueño de su vida. Intentó ahorrar todo lo posible, pero nunca le alcanzaba. Entonces, un día se metió con un prestamista. Yo le dije que era mala idea hacerlo, pues aquel hombre parecía oscuro y siniestro. Pero tu padre nunca quiso escuchar razones. Hizo el trato con aquel prestamista, quien le dio el dinero necesario para poder comprarse el camión. Al principio todo estuvo bien. Tu padre pagaba las cuotas del préstamo religiosamente, pues siempre fue un hombre bueno y honesto. Pero con el correr de los meses, las cuotas de aquel préstamo se incrementaron terriblemente, hasta que llegó a un punto en el que tu padre ya no pudo seguir pagando. Yo estaba furiosa. Quería saber por qué las cuotas del préstamo se habían hecho tan elevadas. Entonces fuimos a donde aquel prestamista a hacerle el reclamo. Créanme que no quería hacer algo así. Pero créanme, hubiera preferido no ir a hacer algo así. No quería estar cerca de aquel hombre, pues me daba mucha repugnancia hablar con él. Todo su ser parecía indicar que era alguien despreciable, alguien que haría cualquier cosa con tal de obtener más dinero. Este hombre nos dijo que las cuotas del préstamo estaban bien, que mi padre había firmado un contrato y había estado de acuerdo con ellos. Nos mostró ese contrato y en una parte de él, en la famosa letra chiquita, muy escondido al pie de una hoja, se encontraba una cláusula que decía que las cuotas se incrementarían mes a mes hasta llegar a niveles inconcebibles. Desde el punto de vista legal, no había nada que hacer. Mi madre se montó en cólera y terminó aquella reunión a los gritos. De todas formas, ella sabía que mi padre había sido ingenuamente engañado por aquel prestamista sin escrúpulos. Así que tuvieron que vender todo tipo de cosas como muebles o joyas para poder afrontar aquel préstamo que, aún así, seguía incrementando. Mi madre, desesperada, supo que jamás terminarían de pagarlo. Ella comenzó a rezar a Dios, solicitando algún tipo de ayuda, hasta que un día llegó lo que parecía ser un milagro. Aquel prestamista se enfermó de un cáncer furioso y en cuestión de un mes había perdido gran parte de su peso. Su piel era amarillenta y sus ojos parecían febriles. Tenía ya un pie sobre la tumba. Mi madre, quien nunca le perdonó lo que había hecho contra mi familia, fue a visitarlo al hospital y le recriminó que todo aquello le pasaba por ser un hombre malo. El prestamista la escuchó y su rostro se amorató por la furia. Dijo que la deuda no iba a quedar extinta con su muerte, que él se encargaría de que mi padre pagara cada centavo. Pocos días después, el prestamista murió. Mi padre pensó que se había sacado un gran peso de encima, pero mi madre recordaba las palabras del prestamista. Ella sabía que los hombres así no son capaces de tener compasión, ni siquiera en sus últimos minutos de vida. Durante muchos años esperó la llegada de alguna carta del abogado del prestamista, alguna intimidación judicial o algo así. Sin embargo, ahora ella sabía que aquel sujeto había regresado después de tanto tiempo, sin dudas, para intentar cobrarse la deuda de mi padre. Yo escuché todo esto con sumo cuidado en una especie de asombro y temor. Supe que mi madre no estaba mintiendo, que ella sabía perfectamente lo que estaba pasando.
Dijo que creía conocer la forma de librarse de aquel espíritu. De hecho, ella se fue y no volví a tener noticias de ella, sino hasta la mañana siguiente. Ella me llamó. Tenía la voz muy débil y agitada, y dijo que todo había terminado, que aquel hombre ya no volvería a molestarme. Luego la comunicación se cortó. Yo había quedado sumamente preocupado, pues mi madre se escuchaba algo débil. Minutos después, me llamó mi cuñado diciéndome que había encontrado a mi madre tirada al costado de un camino rural muy cerca de aquel galpón de mi padre. Al parecer, aún estaba con vida, pero se encontraba muy debilitada. La habían llevado a un hospital. Fui a verla lo más rápido que pude. Pensé que no podría resistir también la partida de mi madre. Los doctores me informaron que no sabían lo que ella tenía. Pensaban que podía ser algún tipo de aneurisma cerebral. Ella había quedado internada en la sala de terapia intensiva. Con mi novia, hicimos guardia toda la noche. Al día siguiente, se acercó una enfermera y dijo que mi madre había recuperado el conocimiento. Inmediatamente fuimos a verla. Ella seguía muy débil. Su voz era apenas un susurro y me explicó lo que había sucedido la noche anterior. Dijo que ella había ido hasta el galpón en su viejo coche, que abrió la puerta con la llave que mi padre guardaba bajo una meseta, que llamó en voz alta a aquel prestamista diciéndole que quería tenerlo cara a cara, y al cabo de un rato apareció una sombra sobre el camión. Era aquel sujeto, aquel usurero que había engañado a mi padre mucho tiempo atrás. Dijo con una voz de ultratumba que él no dejaría en paz a nuestra familia, que aquel camión era suyo por derecho propio y que jamás lo abandonaría. Mi madre entonces le mostró algo que él guardaba desde hacía muchos años. Era una botella de agua bendita. Ella dijo que la conservaba desde la muerte del prestamista, pues mi madre estaba segura de que tarde o temprano regresaría, pues era eso lo que le decía su instinto. Durante tantos años de espera, se había preparado para aquel momento. Había hecho encargar aquel agua bendita directamente del Vaticano. Un pariente lejano la había traído durante un viaje a Italia. Mi madre destapó la botella y la echó sobre el camión. El hombre pálido empezó a gritar. De sus ojos salían humo y su piel parecía derretirse. Intentó arrebatarle el agua bendita a mi madre, pero ella la echó directamente sobre la figura del hombre. Este dio un grito terrible y comenzó a evaporarse. Mi madre supo que con el tiempo él se había convertido en una especie de demonio inferior del infierno, un ser que había sido despreciable en vida y que también se había convertido en una sanguijuela después de muerto. El hombre desapareció en la oscuridad del galpón. Ella regresó sobre sus pasos y cuando estaba llegando a su coche, sintió que el corazón le pesaba demasiado. Se sintió desvanecer y lo siguiente que recordó fue que estaba en aquella sala del hospital. Luego de aquel increíble relato, yo la abracé y lloramos juntos. Ella, porque sabía que por fin se había liberado de los tormentos de aquel ser despreciable, y yo, porque podía abrazar a mi madre durante aún más tiempo. Luego de aquellos aterradores episodios, pude utilizar el camión de mi padre con normalidad. Al principio lo hice con mucho temor, pero luego, viendo que no pasaba nada, y de que por el contrario sentía una gran tranquilidad al conducirlo, supe que realmente todo había terminado. Inicié el negocio del transporte, conduje aquel camión durante mucho tiempo, y lo cuidé con tanto esmero como mi padre. Hoy en día ese camión ya está en desuso, ya ha recorrido demasiados kilómetros, y yo lo guardo con cariño en un viejo galpón. Tarde o temprano tendré que llevarlo al chatarrero,
pero todavía no estoy listo para eso. Ahora conduzco un camión más moderno, pero siempre recuerdo el camión de mi padre. Lo hago con mucho cariño, pero también con tranquilidad, pues pienso en aquel espíritu de aquel prestamista. Sé ahora que el mal no muere con el cuerpo, sigue presente en algún lugar, y eso, sinceramente, es algo aterrador. Sin embargo, me tranquiliza saber que hay seres como mi madre, que son fuertes y bondadosos, y que pueden combatir las peores oscuridades del ser humano. Me quedo con eso, que es lo más importante. Hola, estimados oyentes y seguidores de Carreteras de la Oscuridad. Espero que se encuentren bien, listos para sumergirse en un nuevo capítulo de lo inexplicable. Hoy les traigo una investigación que nos llevará por 10 de las carreteras más aterradoras del mundo. Lugares donde los viajeros no solo temen los peligros del camino, sino también enfrentan lo desconocido. Desde apariciones fantasmales, luces inexplicables, hasta figuras que parecen desafiar las leyes de la física. Lo que escucharán no son solo mitos, sino relatos de personas reales que vivieron experiencias aterradoras. Así que abróchense los cinturones y prepárense para este viaje lleno de misterio. La autopista Clinton Road, Nueva Jersey, Estados Unidos. Iniciamos nuestro recorrido en una de las carreteras más famosas por su actividad paranormal en los Estados Unidos, Clinton Road, ubicada en Nueva Jersey. Esta carretera ha sido el escenario de innumerables historias de terror, algunas documentadas y otras que parecen meras leyendas urbanas, pero que siguen erizando la piel de los que transitan por ella. La particularidad de Clinton Road no radica solo en su geografía, una carretera rodeada de espesos bosques y curvas cerradas que parecen hechas a medida para un escenario de película de terror, sino en los misterios que la envuelven. Uno de los relatos más repetidos es el de un niño fantasma que habita en las cercanías del puente de Clinton. Se cuenta que si alguien arroja una moneda desde el puente al río que pasa por debajo, el espíritu del niño aparece para devolvérsela. Un conductor local que prefirió permanecer en el anonimato relató una experiencia escalofriante. Era pasada la medianoche. Por pura curiosidad, me detuve en el puente y lancé una moneda al agua. Apenas pasaron unos segundos cuando sentí una brisa gélida. Miré hacia el río y ahí estaba, un niño pequeño, parado al borde del agua. Al principio pensé que era una persona real, pero entonces vi cómo la moneda que había arrojado cayó sobre el capó de mi coche. No esperé a averiguar más. Arranqué el auto y me fui sin mirar atrás. Pero esta historia no es la única. Varios conductores también han reportado ver un misterioso camión negro que aparece de la nada, persiguiendo a los vehículos que transitan por la carretera. Este camión, según cuentan, sigue a los conductores a gran velocidad y, de repente, desaparece como si nunca hubiera existido. Además de las historias sobre el niño fantasma y el camión, también se ha hablado de reuniones de cultos satánicos y extrañas luces que se ven en los cielos sobre Clinton Road. La atmósfera inquietante de esta carretera no solo ha generado temor, sino que la ha convertido en un lugar de peregrinación para los curiosos y aquellos que buscan emociones fuertes. Para algunos, la carretera representa un mero cúmulo de historias exageradas y rumores sin fundamento. Para otros, los fenómenos extraños y las historias aterradoras son más que reales. En cualquier caso, aquellos que han tenido la oportunidad de conducir por Clinton Road de noche coinciden en algo. Hay una sensación de no estar solos. Así que, si alguna vez se encuentran cerca de Nueva Jersey y sienten la tentación de visitar este lugar, piénsenlo 2 veces antes de arrojar una moneda al río. Nunca se sabe quién podría devolvérsela. Continuamos con Carretera Stockbridge Bypass, Reino Unido. Nuestra segunda parada nos lleva a Inglaterra, a una carretera que ha generado temor entre los conductores desde su apertura en 1989. Estamos hablando de Stockbridge Bypass,
ubicada en Derbyshire, una zona famosa por su paisaje rural, pero que ha ganado notoriedad por los extraños eventos paranormales que ocurren en esta carretera. Una de las historias más inquietantes proviene de dos oficiales de policía que patrullaban la zona a principios de los años 90. Según su relato, en una fría noche de invierno, mientras conducían por un tramo solitario de la carretera, vieron lo que describieron como monjes fantasmales. Estas figuras, encapuchadas y silenciosas, cruzaron la carretera delante de ellos en una formación perfecta, como si estuvieran en una procesión. Los policías intentaron acercarse, pero las figuras se desvanecieron antes de que pudieran hacer contacto. Esta experiencia ha sido ampliamente discutida en la región, pero no es la única. Desde que la carretera fue inaugurada, decenas de conductores han reportado encuentros similares. Uno de los más comunes es el de escuchar voces o susurros en el interior del vehículo, como si alguien más estuviera en el asiento trasero. Estas voces, describen los testigos, repiten sus nombres o emiten sonidos ininteligibles, que desaparecen tan rápido como aparecen. Un residente local, quien asegura haber experimentado este fenómeno en más de una ocasión, relató: conducía solo por la carretera, era tarde en la noche, y de repente, escuché mi nombre. Al principio pensé que estaba imaginándolo, pero las voces siguieron, más fuertes, más insistentes. Miré a mi alrededor, pero sabía que estaba solo. Sentí un pánico como nunca antes había sentido. Desde entonces, he evitado tomar esa carretera de noche. Lo más perturbador es que la carretera atraviesa lo que alguna vez fue el sitio de un monasterio medieval, lo que ha llevado a muchos a creer que los espíritus de los monjes aún vagan por la zona, incapaces de encontrar descanso. A pesar de los intentos por desmentir estos relatos, las experiencias continúan acumulándose, haciendo que muchos prefieran tomar rutas alternativas, incluso si son más largas, para evitar Stockbridge Bypass. Las historias de monjes espectrales y voces invisibles no han disminuido con el tiempo. A medida que los informes se hacen más frecuentes, los investigadores paranormales han comenzado a prestar más atención a esta carretera, preguntándose si en realidad hay algo más allá de lo que los escépticos están dispuestos a aceptar. La autopista A3, Croacia. Nos trasladamos a Europa del Este, a la autopista A3 en Croacia, una vía que conecta Zagreb con el este del país. Aunque esta carretera es conocida principalmente por su importancia en el transporte, también es célebre por los aterradores sucesos paranormales que han marcado su historia. Esta autopista ha sido el escenario de numerosos accidentes inexplicables, lo que ha llevado a muchos a pensar que hay algo más allá de las condiciones climáticas o humanas detrás de los fatídicos eventos. Uno de los relatos más escalofriantes tiene que ver con la aparición de una figura espectral que muchos conductores aseguran haber visto en medio de la carretera. Se trata de una mujer vestida de blanco, que parece estar perdida o en peligro. Los testigos aseguran que la figura aparece repentinamente en la calzada, lo que obliga a los conductores a realizar maniobras bruscas y, en muchos casos, a provocar accidentes. Una de las historias más inquietantes la cuenta Marco, un conductor de autobús que sufrió un accidente en esta carretera. Era invierno, la niebla era espesa, pero mi autobús estaba en perfectas condiciones. De repente, vi una figura femenina en medio de la carretera, vestida completamente de blanco. Pisé el freno, pero no respondía. Lo último que recuerdo antes de perder el control fue verla mirarme, justo antes del impacto. Cuando desperté, estaba en el hospital. Nunca encontraron a la mujer que vi. Los informes oficiales dijeron que fue un accidente causado por la niebla, pero yo sé lo que vi. Esta aparición está relacionada con una leyenda local de la década de los 70, que cuenta la trágica historia de una novia que murió en un accidente en esa misma carretera. Desde entonces, su espíritu atormentado parece vagar por el lugar,
buscando venganza o redención, provocando caos entre los conductores que tienen la mala suerte de cruzarse con ella. Además de la misteriosa novia fantasma, la autopista A3 también ha sido el escenario de avistamientos de luces extrañas que flotan sobre la carretera, siguiendo a los vehículos antes de desvanecerse en la nada. Estos orbes de luz, que muchos describen como luces fantasmales, han sido el tema de varios informes oficiales, aunque nunca se ha dado una explicación satisfactoria. Muchos conductores locales han optado por evitar viajar de noche por esta carretera, especialmente en los tramos más desolados donde la figura de la novia es más comúnmente vista. Los accidentes siguen ocurriendo, y aunque las autoridades culpan a las malas condiciones climáticas y el mal estado de la carretera, los testigos aseguran que hay algo más oscuro acechando en el A3. La carretera Tuen Mun, Hong Kong. Viajamos ahora a Hong Kong, donde la carretera Tuen Mun es conocida no solo por sus altos índices de accidentes, sino por las perturbadoras historias paranormales que la rodean. Esta carretera, que atraviesa un denso paisaje urbano y conecta importantes áreas del territorio, ha sido testigo de cientos de tragedias. Sin embargo, lo que realmente aterra a los conductores son los relatos de fantasmas que parecen surgir de la nada en medio de la carretera. La leyenda más difundida en torno a Tuen Mun es que aquellos que mueren en accidentes en esta carretera no logran encontrar el descanso eterno. Los espíritus de las víctimas, según cuentan, aparecen frente a los vehículos en medio de la noche, causando que los conductores pierdan el control de sus coches en un intento de esquivarlos, provocando más accidentes mortales. Este ciclo de tragedias, según los supersticiosos, alimenta la presencia de más fantasmas, perpetuando una cadena de muerte y dolor. Uno de los relatos más conocidos es el de una mujer que conducía sola por la carretera a altas horas de la noche. La mujer, cuyo nombre no ha sido revelado, contó su aterradora experiencia. Era tarde. La carretera estaba prácticamente vacía, cuando de repente vi una figura de pie en medio de la carretera. Parecía una mujer, con el rostro cubierto por el cabello. Frené bruscamente, pero el coche patinó y me salí de la vía. Cuando miré por el espejo retrovisor, ya no había nadie. Salí del auto temblando, pero no vi a nadie. Sabía que no era una persona viva la que había visto. Este tipo de avistamiento se ha convertido en algo tan común que muchos residentes de Hong Kong prefieren evitar la Tuen Mun durante la noche. Incluso los conductores de autobuses han reportado que, en ocasiones, sienten que alguien o algo está observándolos desde los asientos traseros, solo para descubrir que no hay pasajeros. Para muchos, las historias de fantasmas son solo supersticiones amplificadas por el miedo colectivo. Sin embargo, para quienes han experimentado estas apariciones, la carretera Tuen Mun es algo más que un simple camino. Es un lugar donde lo sobrenatural se manifiesta y reclama a sus víctimas. Seguimos con el Paso de Otoyol, Turquía. Nuestra siguiente parada es el misterioso Paso de Otoyol en Turquía. Este camino elevado, que serpentea a través de montañas y acantilados, no solo es conocido por ser una obra de ingeniería impresionante, sino también por los numerosos testimonios de fenómenos paranormales que ocurren en sus alrededores. Los lugareños creen que el paso está maldito, debido a las almas de aquellos que han perecido en accidentes mortales en la carretera. Uno de los relatos más escalofriantes lo cuenta un conductor de camiones que hacía su ruta habitual por el paso una noche, particularmente oscura. Conducía por el paso. Era una noche tranquila y despejada, cuando vi a una mujer vestida de blanco al borde de la carretera. Parecía desorientada, como si estuviera perdida. Reduje la velocidad, pensando en detenerme para ayudarla, pero cuando me acerqué, desapareció en el aire, justo frente a mis ojos. Nunca he vuelto a ver algo parecido, pero esa noche me hizo reconsiderar conducir por esa carretera de noche. No solo las apariciones de fantasmas han sido reportadas en el Paso de Otoyol.
Algunos conductores aseguran haber visto vehículos fantasma, coches que aparecen de la nada en los espejos retrovisores y luego desaparecen sin dejar rastro. Otros cuentan que han sentido presencias inexplicables dentro de sus vehículos, como si alguien más estuviera sentado en el asiento del pasajero, observándolos en silencio. Las leyendas locales dicen que la carretera fue construida sobre un antiguo campo de batalla, lo que explicaría la cantidad de fenómenos inexplicables que ocurren en la zona. Algunos creen que las almas de los guerreros que perecieron allí nunca encontraron descanso y ahora deambulan por la carretera en busca de paz. El paso de Otoyol sigue siendo una de las rutas más transitadas de Turquía, pero también una de las más temidas. Los accidentes siguen ocurriendo con una frecuencia inusual y muchos conductores evitan recorrerlo de noche. Para aquellos que se aventuran, la sensación de ser vigilados y la posibilidad de encontrarse con lo desconocido está siempre presente. La carretera N9, Sudáfrica. Nos dirigimos ahora al sur del continente africano, específicamente a la carretera N9 en Sudáfrica, una ruta que conecta Ciudad del Cabo con el norte del país. Este tramo de carretera es conocido no solo por su longitud y los paisajes desérticos que lo rodean, sino también por los numerosos encuentros paranormales que han dejado a los viajeros aterrados. El tramo más temido de la N9 es un área desolada donde no hay pueblos cercanos ni señales de vida humana por kilómetros. Los conductores que pasan por allí, especialmente de noche, cuentan relatos sobre una figura solitaria que aparece pidiendo aventón. La figura es la de un hombre con una capa oscura y un sombrero de ala ancha, quien al principio parece ser un caminante perdido. Sin embargo, aquellos que han tenido la osadía de detenerse y ofrecer ayuda, aseguran que el hombre desaparece en cuanto se abren las puertas del vehículo. Un testigo, quien pidió permanecer en el anonimato, relató su escalofriante encuentro con este misterioso autoestopista. Eran cerca de las 3 de la mañana y yo iba solo en mi camioneta. Vi a un hombre caminando al borde de la carretera y decidí detenerme para ayudarlo. Pero cuando bajé la ventanilla y le ofrecí llevarlo, simplemente desapareció frente a mis ojos. No era una ilusión. Estoy seguro de lo que vi. Desde entonces, nunca más viajo por la N9 de noche. Además del autoestopista fantasma, los conductores han informado sobre luces misteriosas que flotan en el horizonte, moviéndose a una velocidad que no es natural para ningún vehículo conocido. Estas luces a menudo siguen a los automóviles durante varios kilómetros antes de desvanecerse repentinamente. Aunque muchos intentan buscar explicaciones lógicas, los lugareños creen que estos avistamientos son el resultado de la actividad de espíritus inquietos que deambulan por la carretera. Las historias que rodean la N9 han dado lugar a múltiples investigaciones paranormales, pero hasta el día de hoy, ninguna ha proporcionado una explicación clara. La carretera continúa siendo una ruta importante para el transporte en Sudáfrica, pero para aquellos que la conocen bien, también es un lugar que hay que evitar, especialmente cuando cae la noche. La carretera E8, Noruega. Desde los desiertos de Sudáfrica viajamos a los fríos paisajes del norte de Europa. La carretera E8 en Noruega, también conocida como la carretera de los trolls, es famosa tanto por su belleza como por las extrañas criaturas que, según se dice, habitan en los alrededores. La E8 atraviesa vastos bosques y montañas, ofreciendo un paisaje impresionante, pero a la vez inquietante, especialmente durante los largos inviernos noruegos, cuando la carretera queda sumida en la oscuridad por meses debido a la escasa luz solar. Durante este tiempo, los conductores que recorren la carretera afirman sentir una presencia extraña que los acompaña, como si algo los estuviera observando desde los árboles. Las leyendas locales hablan de los Uldra, espíritus femeninos que habitan en las montañas y que a menudo atraen a los hombres hacia su desaparición. Según la tradición,
Estas criaturas pueden adoptar la forma de una mujer hermosa para atraer a sus víctimas, solo para revelar su verdadera naturaleza en el último momento. Muchos conductores han reportado avistamientos de figuras femeninas en el borde de la carretera, que desaparecen en cuanto uno se acerca demasiado. Uno de estos conductores, un hombre que trabaja transportando mercancías por el norte de Noruega, contó su aterradora experiencia. Era una noche muy fría y estaba conduciendo a través de un tramo desolado de la E8. En un momento, vi a una mujer de pie al borde de la carretera. Pensé que era alguien que necesitaba ayuda, así que me detuve. Pero cuando miré nuevamente, ya no estaba. Me quedé paralizado por un momento, con la sensación de que algo me estaba observando desde el bosque. No podía moverme, y solo cuando la sensación desapareció, pude seguir conduciendo. Nunca me había sentido tan asustado en mi vida. Además de los Huldra, algunos conductores han informado haber visto figuras extrañas y sombras que se mueven entre los árboles, figuras que no parecen ser humanas. Estas apariciones han sido reportadas tanto de día como de noche, aunque son más comunes durante los oscuros inviernos árticos. La carretera E8 sigue siendo una ruta crucial para el transporte en Noruega, pero aquellos que la recorren con frecuencia no pueden evitar mirar por el espejo retrovisor, siempre con la sensación de que algo o alguien está observando desde la oscuridad. La Ruta 139. Japón. A los pies del majestuoso Monte Fuji, en Japón, se encuentra el infame bosque de Aokigahara, conocido como el Bosque de los Suicidios. Este lugar, cargado de tragedias y misterio, es también el escenario de una de las carreteras más aterradoras de Japón, la Ruta 139, que bordea este espeluznante bosque. Aunque el Aokigahara es un lugar notoriamente conocido por la cantidad de personas que deciden terminar sus vidas allí, pocos saben que la Ruta 139 también está marcada por fenómenos paranormales. Los viajeros que se atreven a conducir por esta carretera de noche cuentan haber experimentado una sensación opresiva y haber escuchado gritos provenientes del interior del bosque. Estos gritos, dicen, no son de animales, sino de almas perdidas que vagan sin descanso. Un motociclista que recorría la ruta una noche contó su aterradora experiencia. Era una noche oscura y silenciosa. Mientras conducía por la carretera, mi moto empezó a fallar sin razón aparente. Decidí detenerme para revisarla, y fue entonces cuando lo escuché. Gritos desgarradores venían del bosque, justo al lado de la carretera. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Sentí que algo estaba muy mal. Encendí la moto de nuevo y me fui lo más rápido que pude. Los gritos no son lo único que inquieta a los conductores en esta carretera. Algunos han reportado ver sombras oscuras que se mueven entre los árboles o incluso cruzan la carretera, desapareciendo en la nada. Estas figuras suelen ser descritas como formas humanoides, pero de aspecto borroso y difícil de definir. Los lugareños creen que se trata de los espíritus de aquellos que murieron en el bosque, condenados a vagar eternamente. A pesar de los esfuerzos por desalentar el turismo macabro en el Aokigahara, la Ruta 139 sigue atrayendo a los curiosos, aunque muchos terminan arrepintiéndose después de experimentar lo que describen como una sensación de muerte que impregna el lugar. Para quienes viven cerca, es un sitio para evitar, especialmente cuando el sol se esconde y las sombras del bosque comienzan a cobrar vida. La autopista BR-116, Brasil. Nos trasladamos ahora a Sudamérica, a la infame autopista 116 en Brasil, una de las rutas más largas del país que conecta el norte con el sur a lo largo de miles de kilómetros. Pero la 116 no solo es conocida por su extensión, también es llamada la autopista de la muerte, debido a la gran cantidad de accidentes que ocurren en ella. Lo que muchos no saben es que esta carretera también está envuelta en historias de apariciones y fenómenos paranormales.
Los camioneros que recorren sus largas y peligrosas curvas a menudo cuentan historias de una misteriosa mujer vestida de blanco que aparece a la orilla de la carretera pidiendo ayuda. Aquellos que se detienen para auxiliarla aseguran que, en cuanto se acercan, la mujer desaparece sin dejar rastro. Una de las historias más conocidas es la de un taxista que viajaba solo en plena madrugada. Conducía por la 116 cuando vi a una mujer parada al costado de la carretera. Parecía estar herida, así que frené para ayudarla, pero cuando me acerqué, simplemente desapareció. Sentí un escalofrío recorrerme y supe que algo estaba muy mal. No volví a mirar atrás y aceleré lo más rápido que pude. Las apariciones de esta mujer de blanco han sido reportadas en múltiples ocasiones, y algunos creen que es el espíritu de una mujer que murió en un accidente en la carretera años atrás. Otros hablan de espíritus de personas que han perdido la vida en los numerosos accidentes que ocurren en este tramo, condenados a vagar por la carretera, buscando venganza o simplemente atrapados en el lugar donde encontraron la muerte. Además de las apariciones, también se han reportado otros fenómenos extraños, como luces inexplicables que flotan en el cielo sobre la carretera, o vehículos fantasmas que parecen seguir a los conductores antes de desvanecerse. Estos eventos han generado una atmósfera de miedo entre los que frecuentan la 116, y muchos conductores prefieren evitarla, especialmente de noche. Terminamos nuestro recorrido en Europa Occidental, en la Ruta Nacional 85, la Ruta Napoleónica en Francia. Esta carretera serpenteante atraviesa los Alpes y sigue parte del camino que Napoleón Bonaparte recorrió en su regreso de la isla de Elba en 1815. Aunque la carretera es famosa por su historia, también ha sido el escenario de numerosos avistamientos paranormales que han desconcertado a los viajeros. La leyenda más famosa que rodea esta carretera es la del soldado napoleónico. Se dice que el espíritu de un soldado de la Grande Armée, que murió durante la campaña de Napoleón, vaga por la carretera en las noches de niebla. Los conductores aseguran haber visto la figura de un hombre con uniforme militar antiguo, de pie al borde de la carretera, o incluso caminando lentamente por el medio de la vía. Un testigo que viajaba con su familia contó su espeluznante encuentro. Era una noche muy brumosa y apenas podía ver unos metros por delante de mí. De repente, vi a un hombre caminando por la carretera. Parecía un soldado, con un uniforme antiguo, pero cuando pasé a su lado, su rostro era pálido, como si no fuera humano. Miré por el espejo retrovisor y ya no estaba. Fue la cosa más extraña que he visto en mi vida. Los avistamientos del soldado suelen coincidir con accidentes en la carretera, y lo que ha llevado a muchos a creer que su aparición es un mal presagio. Algunos testigos incluso aseguran que el soldado aparece justo antes de que ocurra un accidente, como si tratara de advertir a los conductores sobre el peligro inminente. Además del soldado, algunos viajeros han reportado escuchar sonidos extraños, como disparos o tambores, mientras conducen por la carretera, especialmente en las zonas más desoladas. Estos sonidos, que parecen provenir de tiempos pasados, solo añaden más misterio a esta ya inquietante ruta. La Ruta Nacional 85 sigue siendo una carretera muy transitada, pero para aquellos que creen en las leyendas que la rodean, es más que un simple camino. Es un portal hacia el pasado, donde los fantasmas de la historia aún deambulan, recordando las tragedias que ocurrieron en ese mismo lugar. Y así hemos llegado al final de nuestro viaje por las 10 carreteras más aterradoras del mundo, desde los bosques oscuros de Japón hasta las montañas de Noruega. Cada una de estas rutas guarda secretos que desafían la lógica y el entendimiento humano. Para algunos, estas historias son meras supersticiones. Para otros, son relatos de advertencia sobre lo que realmente acecha en las sombras. Si alguna vez se encuentran en alguna de estas carreteras, recuerden que no están solos. Quizás, al final del camino, les espere algo más que una simple leyenda. Nos vemos en la próxima entrega de Carreteras de la Oscuridad.
Hasta entonces, manténganse alerta. Nunca se sabe quién o qué podría estar observándolos desde la oscuridad del camino.